Bueno, Dios les bendiga a todos. Hermana Francisca, bienvenida. Hacía tiempo que no le veía, pero bueno, está con nosotros, gracias a Dios. Y Dieguito, un abrazo y Dios le bendiga. Y qué bueno que nos pudimos ver ya este sábado. No pensaba, la verdad, los planes no eran de estar acá, pero se dio las cosas y gracias a Dios que pude estar. Pero bueno, a todos una bienvenida a todos. Entonces vamos a comenzar con una oración. Vamos a orar y vamos a pedirle a nuestro Dios que Él sea dirigiendo todo. No sé si hay algún hermano que quiere dirigir la oración, hermano Noé o no sé quién. ¿Quién quiere dirigir la oración? Hermano Noé, por favor. Hermana Francisca. Amén, por favor. Gracias, oh Dios, porque tú eres bueno. Grande es tu misericordia. Gracias, oh Dios, que tú has hecho grandes maravillas en tu pueblo y la sigue haciendo, Señor. Sea con nosotros siempre, Padre, porque tuyo es el reino, poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén, bendito Dios. Jesucristo. Gloria sea tu palabra, inundando todo, Señor. Gracias, Señor. Amén. Bueno, hemos oído varias enseñanzas y hoy quiero tratar una enseñanza que es muy importante. Me dicen si voy muy rápido. Dieguito, me dice si voy muy rápido para que usted me pueda entender. Es muy importante, hay un versículo en la Biblia porque hoy en día nosotros tenemos que saber a quién vamos a seguir. ¿Sí me entiendes? Y nosotros podemos ir a la iglesia que querramos, pero con la condición de que tenemos que tener definido ¿qué? El target, el objetivo. ¿Correcto? Eso es lo que nosotros vamos a hacer. Y entonces vamos a comenzar con Jeremías 2:21. ¿Cómo evitar ser sarmientos de vid extraña? Jeremías 2:21. ¿Cómo evitar ser sarmiento de vid extraña? Jeremías 2:21. Muy importante esta parte, porque debemos de tener en cuenta que, bueno, no está con nosotros el hermano Gilmar, está en otro lugar, en otra enseñanza bíblica también. Eso está muy bien. Vamos nosotros a leer esa parte. ¿Cómo nos dice ese versículo? Entonces, ¿quién lo tiene? Manos Noé, por favor. Te planté de vid escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues me has vuelto sarmiento de vid extraña? Bueno, aquí está hablando Dios al pueblo de Israel. Dice, yo te planté, dice, te planté de vid, ¿qué? Escogida. ¿Qué es una vid? La mata de uvas. Esa es la mata de uvas, la plantica donde botan los racimos de uvas, esa es la vid. Dice, una vid escogida, simiente verdadera, toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de otra vida extraña? Este es una parte muy bonita porque Jehová le está hablando al pueblo de Israel. Óyeme, yo los tenía unidos a mí, pero me dejaron. Si usted mira que el 21 dice, ¿cómo te volviste sarmiento, o sea, pámpano, de otra vida extraña? ¿Ya? Pero si usted lee el 13, ahí encontramos cuál fue el motivo para hacer, puede leerlo el 13, porque dos males ¿qué? Porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Entonces, en ese momento están cambiando ellos la fuente de donde se alimenta la persona, ¿ya? Nosotros tenemos una fuente de agua vivo que se llama Cristo, ¿ya? Cristo es nuestro objetivo, ¿ya? Entonces, ahora vamos a analizar, hermana Francisca, cómo es que nosotros estamos unidos a esa vida. ¿Y en qué momento yo me vuelvo sarmiento de una vida extraña y me aparto de Cristo? Que uno dice, que no, yo estoy con Cristo,
pero posiblemente no estamos, porque estamos haciendo que los dos males de Israel, que es dejar la fuente viva y cavar para sí una cisterna que no retiene el agua. Y eso significa bastante. Eso significa que yo dejo lo que habla Cristo, como que no le pongo atención, ¿ya? A lo que sale de los labios de Cristo, como que yo no. Y entonces, o yo lo escucho, pero inmediatamente doy mi punto de vista. En el momento en que yo doy mi punto de vista, inmediatamente yo me desprendo de ¿qué? De esa vid y me hago vid extraña. Me hago un sarmiento de vid extraña. Por eso es que vamos a leer en 1 de Pedro 1:20 que no podemos dar nuestra propia opinión, no podemos dar nuestra propia opinión cuando leemos las Escrituras. 1 de Pedro 1:20, puede anotar ahí, 1 de Pedro 1:20, y puede leer, hermano, si lo tiene hermano Mauricio, que en alta voz, para ver que quede aquí la voz en las redes sociales. 1 de Pedro 1:20, ¿sí dice ahí? Sí, o es segunda. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. No, no es ese. Es 1 de Pedro, ya te voy a decir. 1 de Pedro. Sí, es 2 de Pedro. Segunda de Pedro 1:20. Segunda de Pedro 1:20. Pueden leerlo. 2 de Pedro 1:20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Esto es bien importante, Dieguito. Ninguna escritura, entendiendo primero, o sea, lo que yo tengo que entender primero. A usted le van a dar un trabajo y usted dice, bueno, ¿cómo le pareció? ¿Ya entendió la explicación? Bueno, no he entendido bien. Mire, lo primero que usted tiene que entender para hacer este trabajo es esto. Y eso es lo primero. Es que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación, ¿qué? Privada. O sea que yo no puedo dar mi punto de vista. Si yo leo la Biblia y doy mi interpretación privada, automáticamente me vuelvo sarmiento de una vid que extraña, porque ya no me apego a lo que dice Cristo, sino a mi punto de vista. Entonces me desligo de él por dar mi interpretación privada. Y aquí es donde viene. ¿Cuántas veces por falta de conocimiento damos interpretación privada? Y eso sucede por todos lados. Pero aquí nosotros vemos. Y si nosotros damos interpretación privada, somos sarmiento de una vid que extraña, no de la que es. Siga, hermano Moisés. Siga, hermano. Dios les bendiga. Entonces es muy importante que nosotros entendamos esto, ¿ya? Que nosotros tenemos que tener el cuidado que cuando leemos las Escrituras, no dar nuestra interpretación, ¿qué? Privada. Bendiciones. ¿Cómo es que se llama su hijo, hermano? Alan, bienvenido, Alan. Bueno, entonces, muy importante lo que dice Jeremías 2:21, ¿ya? Eso es la parte esencial. Yo te planté como una vid que escogida y como una simiente que verdadera, pero ¿cómo te has vuelto sarmiento de una vid extraña? Primero que hay que entender, para uno no ser sarmiento de una vid extraña, porque eso está en Jeremías 2:21, es que yo no puedo dar interpretación privada ¿de qué? De lo que yo lea en la Biblia. Si yo doy la interpretación privada de lo que leo en la Biblia, automáticamente yo me estoy volviendo sarmiento de una vid que extraña. Y eso hay que tener mucho cuidado, porque hay muchas cosas que pueden suceder ahí. Ahora, ¿quién es esa vid escogida y verdadera? ¿Quién es esa vid escogida y verdadera? Juan 15:1. ¿Quién es esa vid escogida y verdadera? Juan 15:1. Buenas, sigan. Dios te bendiga. Amén. Hermana Xiomaira, ¿cierto? Kelly, la hermana Kelly. Dios le bendiga. Siga, hermana. Entonces, ¿quién es esa vid verdadera? Estamos acá tratando un tema muy importante, porque es que nosotros estamos en los últimos tiempos, hermano Moisés, y nos tenemos que agarrar del que nos debemos de agarrar, que es Cristo, porque en estos últimos tiempos va a haber cosas muy difíciles dentro del pueblo de Dios.
pero muy difíciles, que si usted no se aferra a Cristo, puede quedar a un lado. Pero ¿cómo nos aferramos a Cristo? Lo primero que debemos de entender es que ninguna escritura es de interpretación, ¿qué? Privada. Yo leo la Biblia y yo voy a mi interpretación. No, eso está en 2 de Pedro 1:20, ese versículo, ¿ya? Ahora, ¿quién es la vid escogida y verdadera? Vamos a mirar en Juan 15:1, ¿ya? Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Entonces Jesucristo ya dijo, mire, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, y nosotros estamos unidos ¿a qué? A esa vid, somos pámpanos de esa vid y nos alimentamos de la savia de esa vid que es Jesucristo. Y esa es la parte esencial que debemos de tener nosotros en cuenta. Por eso es que Pablo dice, bueno, ahora nosotros tenemos la mente ¿de quién? De Cristo. Pero para yo decir eso, cuando me preguntan, yo tengo que hablar de acuerdo a qué? A las palabras de Cristo. Por eso si alguien me pregunta a mí y me dice, hermano Henry, ¿cómo yo hago para que las tinieblas no me sorprendan? Entonces, por lo general, hermano Diego y hermano Moisés, por lo general nosotros, para que las tinieblas no me sorprendan, entonces nosotros como que pensamos en nosotros mismos, ¿sí? Dar una respuesta. Y nosotros tenemos que pensar en lo que dijo Cristo. Entonces, ¿qué debemos de hacer para que no nos sorprenda las tinieblas? ¿Alguien lo sabe? ¿Qué debemos de hacer para que las tinieblas no nos sorprendan? Estamos hablando de tener la mente de Cristo, ¿ya? Juan 12:35, por favor, hermano Noé. O sea, vamos a hablar al estilo de ¿quién? De Cristo. Si tenemos la mente de Cristo, vamos a decir lo mismo. ¿Cómo las tinieblas no me sorprenden? ¿Qué debemos de hacer? Juan 12:35. Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Andad entre tanto que tienen luz, para que no te sorprendan ¿qué? Las tinieblas. Las tinieblas. Pero ahora viene la pregunta, hermana Kelly. La pregunta es, porque dice, entre tanto que está la luz, anden en esa luz, para que las tinieblas ¿qué? No te sorprendan. El mundo está bajo el maligno y vienen tinieblas sobre la tierra y muy oscuras. Sí, vienen tinieblas. El mundo está bajo el maligno. Pero yo ya oí que Cristo dijo, tenemos que andar ¿en qué? En la luz, para que no me sorprenda las tinieblas. Pero ahora sale la pregunta, ¿pero cuál es esa luz? Claro, la escritura, Proverbios 6:23. ¿Qué es la luz? ¿Qué es la luz? Proverbios 6:23. Proverbios 6:23. ¿Qué es la luz? Proverbios 6:23. ¿Cómo nos dice ahí, hermano Noel? Perdone que lo tomé hoy de locutor. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Ahí está. Entonces, el mandamiento es lámpara y la enseñanza es ¿qué? Luz. Mire, hermanos, las 10 vírgenes estaban con la lámpara, ¿cierto, hermano Moisés? Diego. Estaban con la lámpara. Unas las tenían encendidas con aceite y estaban encendidas y otras no. Yo le decía al hermano Noel hace como 3 meses atrás, le decía, yo siempre cuando leía esa porción yo decía, las vírgenes se levantaron y encendieron las lámparas. No, la Biblia no dice eso, que las encendieron. Dice que arreglaron sus lámparas. Pero las lámparas de las que tenían aceite tenían que estar ¿qué? Encendidas. Sí, porque tenían que estar preparadas. Pero ¿qué es tener la lámpara encendida si la luz es enseñanza? Es que la enseñanza de Jesucristo more en tu corazón, en tu mente. Cuando la enseñanza de Cristo está en tu corazón, tu lámpara va a estar ¿qué? Encendida. Usted se acuesta a dormir y la enseñanza ya está encendida. Pero si no hay enseñanza en el pueblo de Dios, hermano Moisés, ¿cómo va a estar la lámpara encendida? Y si no hay enseñanza al estilo de ¿quién? De Jesucristo. Tenemos otras enseñanzas que no sea al estilo de Jesucristo, que es la vid verdadera. Entonces nosotros somos sarmientos de una vid ¿qué?
extraña. Lo que dice Jeremías 2:21. Estamos hasta ahí todo, Dieguito, todo está bien así, todo está entendido. ¿Verdad que hasta ahí todo entendido, cierto? Entonces, tener la lámpara encendida, hermanos, para este tiempo es que usted tenga la enseñanza de Cristo a flor de labios. Que le puedan decir, ¿qué tengo yo que hacer para que las tinieblas no me sorprendan? Entonces la mente de Cristo, yo tengo la mente de Cristo. Entonces, Juan 12:35. Entre tanto que la luz esté entre vosotros, porque está en tinta roja, está hablando Cristo, andad en la luz para que no sorprenda, ¿qué? Las tinieblas. Bien importante esto en este tiempo, hermanos, porque la venida de Cristo está ahí a las puertas. Y desafortunadamente, en algunos casos no hay mucha enseñanza de la que debemos de tener, que es la de Cristo. Pero por eso nosotros que recibimos esa enseñanza de Cristo, debemos de orar por nuestros hermanos de todas las iglesias, para que esta enseñanza llegue a ellos y ellos puedan decir, hermanos, qué bueno que está esta enseñanza. Ahora yo entiendo que esa luz es ¿qué? Enseñanza. Y la lámpara que está encendida significa que esa lámpara está ¿qué? Llena de ¿qué? De enseñanza. Ahora vamos a mirar. ¿Y cuál es la simiente verdadera? Gálatas 3:16. ¿Cuál es la simiente verdadera? Gálatas 3:16. Bueno, me tocó acelerar un poquito porque voy apenas en el comienzo y no he llegado donde tengo que llegar. Gálatas 3:16. ¿Cuál es la simiente verdadera? Recuerde que hemos leído en Jeremías 2:21 que dice, yo te planté como vid escogida y como simiente verdadera. ¿Cómo pues es que tú llegaste a ser sarmiento de vid extraña? ¿Ya? Entonces, ¿cómo nos dice Gálatas 3:16? ¿Cuál es la simiente verdadera? Gálatas 3:16, hermano Noel. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y tu simiente, la cual es Cristo. La simiente, la cual es ¿qué? Cristo. Entonces ya tenemos la vid verdadera, que es Cristo, ¿cierto? Que él dijo, yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador. Y ahora tenemos la simiente, que es ¿qué? Cristo. Entonces, en Cristo está la simiente y está la vid verdadera. Entonces yo tengo que entender primero que si Cristo me dice algo a mí, tiene que pasar igualito. Miren, los mejores periodistas que han habido en toda la tierra son los evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Porque ellos escribieron exactamente, y dijo Jesús, así dice ellos, bienaventurados los pobres en espíritu, porque es el reino de los cielos. No dijeron, bueno, y me pareció que dijo esto. No, todo exactico. Porque ellos sabían que si daban el punto de vista, se volvían sarmiento de ¿qué? De vida extraña. Ahora, ¿con qué clase de palabras hablamos con Él? Con Dios. Esta es bien importante esto. ¿Con qué clase de palabras, hermano Mauricio, hermano Diego, hablamos con Dios? ¿Con qué clase de palabras? Porque si Cristo es la vida escogida, ¿sí me entiendes? ¿Yo con qué clase de palabras yo hablo con Dios? Porque si yo voy a hablar con Dios con palabras que no son escogidas, va a haber un problema. Y entonces vamos a leer Job 9:14. ¿Con qué clase de palabras hablamos con Dios? Y ahorita tengo que explicar esto porque es bien importante sobre todo cuando oramos. Cuando oramos. Muy importante esto cuando oramos. ¿Ya? Puede leerlo, hermano, 9:14 de Job, como nos dicen. Cuanto menos le responderé yo y hablaré con él palabras escogidas. ¿Es palabras qué? Escogidas. Cuando usted escoge las palabras y va a hablar con Dios, cuando eso se hace, hermano Moisés y hermana Kelly, y hermana Kaylee también, cuando nosotros vamos a orar con Dios, tenemos que escoger unas palabras que escogidas. Y esas palabras que nosotros vamos a tomar escogidas son las de ¿quién? Las de Cristo. Porque Jesucristo llegó y dijo, mire, ¿oíste qué fue dicho?
ojo por ojo, ojo por ojo y diente por diente, y aborrecer al enemigo. Eso está en el Antiguo Testamento. Pero cuando Cristo, entonces yo voy a hablar con él con palabras que escogidas. Pero él dice, pero yo os digo, amad a vuestros ¿qué? Esa es la palabra escogida para yo pertenecer, ser pámpano de esa vid que es Cristo. Pero si yo digo, no, es que ahí dice que ojo por ojo y diente por diente, y aquí el que me la debe a mí me la paga. ¿Ya? Resulta que no estamos en la gracia, sino estamos entonces en la ley como ejecutor. No como que cumple la ley, sino como el que la ejecuta. Y todo esto debemos de tenerlo en cuenta en este tiempo final para nosotros hablar como Cristo, vivir como Cristo, caminar como Cristo, oír como Cristo y ver como Cristo. Por eso es que Dios dice, hagamos al hombre conforme a ¿qué? A nuestra imagen y semejanza. Ok. Si hablamos con Él, con palabras escogidas, ¿cómo es Él? ¿Ya? O sea, si yo voy a hablar con Dios con palabras escogidas, o sea, Él dice, todo lo que pidieras al Padre, ¿en qué? En mi nombre, yo lo haré. Entonces yo digo, ok, Señor, qué bueno esto. Padre Celestial, yo te pido ahorita de todo corazón, en el nombre de Jesucristo, esta petición. Ahí yo estoy hablando con palabras ¿qué? Escogidas que pertenecen ¿a quién? A Jesucristo. Pero si yo digo, ahora declaro que esto va a suceder y todo, ahora lo declaro para mi hermano que va a tener bendición, que va a tener riqueza, que va a tener esto, yo no estoy hablando con palabras escogidas. Y parece que fuera algo normal. No, hermano, es que usted tiene que declarar así con fe. Y resulta que es una trampa del enemigo. Porque te está acrecentando ¿qué? Tu ego. Y eso fue lo que hizo Satanás con Jesús. Si tú eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en ¿qué? Entonces, di esto, di esto, di esto. Yo declaro que esa casa es mía. Exactamente, ese es el ego. Ahora, lo que nosotros tenemos que es buscar las palabras escogidas que pertenecen a esa vid. Jesucristo dijo, mire, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será que condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Y luego dice, declarando, no, en mi nombre. Entonces todo esto hay que aprenderlo porque la venida de Cristo está ahí. Y señores, nosotros hicimos milagros, sanidad, echamos fuera demonios, hicimos esto. Yo no los conozco. ¿Por qué? Porque lo hicieron con no palabras escogidas y se volvieron sarmientos de una vid que extraña. Bueno, seguimos porque esto está avanzando el tiempo. Ahora, si hablamos con Él con palabras escogidas, ¿cómo es Él? Isaías 42:1. ¿Cómo es Cristo? ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es el siervo de Cristo? Si nosotros hablamos con palabras escogidas es porque Él tiene algo muy importante. ¿Ya? Libro de Isaías 42:1. ¿Cómo nos dice? Si quiere leerlo, Dieguito. Está en inglés. Ah, está en inglés. Ok, hermano Noel, por favor. He aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido. Está hablando Isaías, hablando del siervo que es Jesucristo, mi escogido. En quien mi alma tiene ¿qué? Contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Entonces, miren lo importante que es esto. Hasta aquí todo bien. Recuérdenme el nombre de su hijo, hermano Alan. Hasta aquí todo bien, ¿entendido todo? ¿Sí? Ok. Bueno, ya nosotros cuando vamos a Cristo, yo no puedo dar interpretación privada de lo que me diga Cristo. O sea, yo no puedo cambiar nada de lo que habla Cristo. Porque por eso es muy importante esta enseñanza, porque es para que se cumpla lo que dice en Colosenses 3:10. Dice, revestidos del nuevo, que conforme a la imagen del que lo creó,
se va renovando hasta el conocimiento ¿qué? Pleno. Dice, donde ya no hay judío, ni griego, ni escita, ni esclavo, ni nada de eso, sino que Cristo es el todo, ¿en quién? En todos. Pero eso es por el conocimiento pleno de Él, no por mi interpretación privada. Entonces, cuando Cristo es el todo, en todos, es donde podemos decir como Pablo, mas ahora yo ya no vivo, sino Cristo vive ¿qué? En mí. Y si yo ya no vivo y Cristo vive en mí, ¿en dónde quedó mi interpretación privada? Si yo ya no vivo. ¿En dónde quedó mi punto de vista si yo ya no vivo, sino Cristo en mí? Entonces el punto de vista va a ser el de ¿quién? Del que vive en mí, que es Cristo. Para que Cristo sea el todo, ¿en qué? En todos. Y de esa manera se va a cumplir la otra parte que dice, vendré a vosotros y os tomaré ¿a quién? A mí mismo. Hermanos, tenemos que pelear el arrebatamiento. Esto no es, esto es un asunto de que acá, por eso dice, hay una batalla, la batalla de la fe. Sigue, hermano. Cuando dice, me tomaré a mí mismo, ¿cómo lo interpreta o cómo lo explica usted? Exactico como dice Cristo. Porque Jesucristo se queda mirando a los apóstoles y dice, mire, yo vendré a vosotros y me voy a tomar ¿a quién? A mí mismo. Entonces ahí es donde entra la parte clave, ¿ya? Que dice Pablo, ya no vivo yo, más ¿quién? Más Cristo vive en mí. Es la única manera para que Él se tome a sí mismo. Exactamente. Pero si yo sigo viviendo en mis puntos de vista, en mi opinión propia, en que yo pertenezco a esto, por ello yo les digo, vayan a las iglesias que ustedes quieran. Pero tengan en cuenta esto, que al que ustedes siguen es a quién, a Jesucristo. El que ustedes van a oír es a quién, a Jesucristo. Y si ustedes van a hablar como habla Jesucristo. Porque cuando Él venga, viene a tomarse a quién, a sí mismo. Esta enseñanza es para que usted tenga la lámpara, ¿cómo? Encendida. ¿Y la luz qué es? Enseñanza. Recuerde Proverbios 6:23. El mandamiento es lámpara y la luz es ¿qué? Enseñanza. Tengan esta enseñanza en su mente. Por eso lo importante de poder adquirir esta enseñanza para que su lámpara quede ¿cómo? Encendida. Ahora, si Jesucristo, si hablamos con Él, con palabra de código como es Él, escogido, y en el cual Dios tiene contentamiento en Cristo. Y ahora, ¿qué debemos de hacer con Él con este siervo que Dios tiene contentamiento con Él? ¿Qué debemos de hacer con ese siervo? Mateo 17:5. ¿Qué debemos de hacer con Jesucristo? Mateo 17:5. Me suena como raro este versículo, pero léalo a ver, hermano. Mientras él aún hablaba, Ese. una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Mire lo importante, hermana, que dice, esto fue la transfiguración. Y entonces vino una nube y los cubrió. Y dice que mientras él hablaba, o sea, mientras vino la nube y los cubrió una nube, se oyó una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y mire la frase que nosotros debemos de hacer. ¿A él qué? Oír. Alan, a él oír. Si esta voz vino de los cielos y a mí me dice, a él oír, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, a él oír, y estaban hablando de ¿qué? De Jesucristo. Entonces yo digo, no, tenemos que oír también lo que dice la parte homilética, lo que es la parte escatológica, esos son que sirven en un principio. Pero ya después que yo ya tenga el conocimiento, ya yo tengo que saber a quién es que voy a escuchar. Por eso dice el versículo, mis ovejas me conocen, oyen mi voz y ¿qué? Y me siguen. La voz del extraño no ¿qué? No oirán. La voz del extraño no oirán. Eso lo dice clarito. Antes huirán de él. Antes huirán de él. Y ahora,
Si usted oye la voz de Cristo, yo le voy a decir qué se va a ganar usted, hermana Francisca, hermana Kelly, Alan. Si usted oye la voz de Cristo, es porque usted pertenece a un grupo selecto. ¿Y quieren saber cuál es ese grupo selecto, hermano Moisés? Juan 18:37. O sea, yo estoy dando versículos que no los traía acá. Juan 18:37. Porque hemos oído que a él oír, ¿cierto? A él oír. Y a todo lo que dice la Biblia de Génesis a Apocalipsis, que esté de acuerdo a las palabras de Cristo, por supuesto. Juan 18, versículo 37, hermano Noel. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Hermano, hermana Kelly, Alan, ¿quiere ser de la verdad? ¿Cuál voz debemos de oír? Todo aquel que es de la verdad, oye, dijo Cristo, mi voz. Oye mi enseñanza, oye mi evangelio. Todo aquel que es de qué? De la verdad. Y en Juan 8:31 y 32, mire lo que habla de Cristo de la verdad. ¿Qué efecto produce la verdad en nosotros? Juan 8:31 y 32. Dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, ¿ya? Conoceréis verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará ¿qué? Libres. Por eso hay hermanos que llevan años yendo a una iglesia y no pueden ser libres. Luchan y luchan porque están teniendo otra clase de verdades. Por eso nosotros debemos de oír la verdad de ¿quién? De Cristo, y eso funciona. La verdad de Cristo funciona. Pero si yo doy la interpretación privada, ahí mismo daño el producto. Entonces la verdad de Cristo no me llega a mí como salió de los labios de Él. Ahora, ¿qué garantía tienen las palabras de Cristo? ¿Cuál es la garantía que tienen las palabras de Cristo, hermana Kelly, hermano Alan? A mí me dicen un producto, mire, este producto lleve lo que es buenísimo. ¿Y qué garantía? 100%. La vida eterna. O sea, dice la hermana, la vida eterna. Pero resulta que las palabras de Cristo, además de que tienen la vida eterna, tienen algo muy bonito. ¿Ya? ¿Cuántas veces nosotros en oración hemos podido llegar a decirle a Dios, Señor, yo no puedo ya? ¿Sí? Yo he hecho ya todo y veo que yo no puedo. Entonces aquí es donde entra a funcionar ¿qué? Isaías 55:11. Mire lo que dice el efecto que tienen las palabras de Cristo. El efecto. Isaías 50, o sea, las palabras que salen de los labios de Cristo. Isaías 55:11. 11, sí. Puede leerlo, hermano Noel. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Entonces, miren lo importante que es hablar como Cristo. ¿Ya? Si yo hablo lo que dice Cristo, esa palabra, ¿qué va a ser? Prosperar. En todo, y va a ser Isaías 55, ¿qué? 11. Entonces, esas palabras de Cristo no vuelven a él ¿qué? Vacías, sino que van a hacer lo que se le mandó a hacer, y en todo, va a ser ¿qué? Prosperada. Esa es una bendición muy grande. Ahora, ¿qué debemos de oír de Cristo, de la vid verdadera y escogida? ¿Qué debemos de oír? Ahora yo quiero que oigan algo muy bonito. Ustedes quieren pertenecer y ser pámpanos de esa vid, pero sólido, y no ser de otra vid. Tenemos que hacer esto. Esta es la parte principal. Si no hacemos eso, vamos a estar despegándonos y pegando y despegándonos. Lucas 6:37. Eso es para ser exactamente pámpano de esa vid. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Puede leerlo. 6:37 de Lucas. ¿Qué nos dice? No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados.
Perdonad y seréis perdonados. Esta es una de las partes del talón de Aquiles del pueblo cristiano. Nosotros por naturaleza, ¿qué hacemos? Hermano Moisés, juzgamos. Por naturaleza juzgamos. Y Jesucristo dice, no juzguen. Pero si yo no hago eso y comienzo a juzgar, yo me convierto en sarmiento de vid que extraña. Pero Jesucristo me dice, no juzgue. Y yo, Señor, es bien difícil, pero no te preocupes. Mi palabra no vuelve a mí vacía, así que usted lo va a hacer. No vas a juzgar. ¿Ya? Y entonces, ¿qué hago yo? Si no juzgo, ¿qué? Ni tampoco condene. Esto es para mantener la lámpara encendida. No juzgar y no condenar. Bueno, y si no juzgo y no condeno, ¿qué tengo que hacer entonces, Señor? Perdonen. Pero también no es que hay que amar un ser humano igual como te amas tú solo. Esa es la parte, esa es para permanecer en luz. Léame ahí 1 de Juan 3:10, creo que es. ¿Cómo nosotros permanecemos en la enseñanza? Entonces, si yo no juzgo ni condeno, sino que perdono, yo perdono ¿a quién? Cuando una pareja están de novios o matrimonio. ¿Por qué se perdonan? ¿Porque se aman o porque se odian? Que se aman. Exactamente. Entonces, para usted y yo permanecer en la luz, vamos a mirar en 1 de Juan, vamos a ver si yo me acuerdo bien. 4, 1 de Juan, dice, aquí está. 1 de Juan 2:10, para permanecer en la luz. 2:10, puede leerlo, hermano Noé. ¿Qué dice ahí? El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Entonces, esto es para quedar unido a quién? A la vid verdadera. Entonces, yo no lo juzgo, yo no lo condeno, yo lo perdono. Pero la hermana Kelly decía, yo perdono porque amo. Pero el que no ama, no puede perdonar. Solamente que tenga un encuentro con Jesús. Solamente que entienda esto, que el que ama a su hermano lo perdona, y es la única manera, hermanos, de permanecer en ¿qué? En la luz. Ahí dice, es la única. Y si yo permanezco en luz, ¿cómo voy a tener mi lámpara? Encendida. Por eso es que dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía ¿qué? En tinieblas. Y el 10, el que ama a su hermano permanece en ¿qué? En la luz, y en él no hay ¿qué? Tropiezo. Entonces aquí viene. ¿Cómo yo no soy tropiezo de mi hermano? Cuando yo lo amo, permanezco en la luz. Entonces mi hermano cometió un error, y entonces yo le caigo a garrote porque cometió el error. No, porque si yo le caigo a garrote, lo estoy ¿qué? Juzgando. Y si lo juzgo, inmediatamente lo condeno. Y si yo lo juzgo y lo condeno, yo no permanezco en ¿qué? En la luz, porque lo estoy aborreciendo. Entonces, en el tiempo de la gracia, nosotros salvamos al enfermo, salvamos al pecador, pero aborrecemos la enfermedad y aborrecemos el pecado, que es diferente. Esto hay que saberlo y entenderlo, hermano, y usted va a tener la lámpara encendida. Alan, usted ve un hermano que comete un error, listo. Una hermana cometió un error. Usted dice, yo no lo juzgo, yo no lo condeno. Y entonces, ¿usted qué va a hacer? Lo perdono. Porque es que, les voy a decir algo, Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había ¿qué? Perdido. Y si condena lo perdido, ¿a quién va a salvar? Se acaba el trabajo para mí y para él. Se nos acabó el trabajo, ya no hay nada que hacer. ¿Hasta ahí todo entendido? Entonces, hermano, esta es una enseñanza muy bonita. Ahora, y si obedecemos a sus palabras, a esas palabras de no juzgar, no condenar, sino perdonar, si obedecemos esas palabras y clamamos a Él, ¿qué nos hará Dios a nosotros? Lucas 18:7. ¿Ya?
¿qué nos hará Dios a nosotros? Si nosotros clamamos a Él, pero ya haciendo esto, que perdonamos al hermano, que no lo condenamos, sino que lo perdonamos nosotros, vamos a permanecer ¿en qué? En la luz. Lucas 18:7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo, ¿qué dice ahí? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Aquí viene. Porque a veces nosotros no recibimos nuestras respuestas. Porque la misma Biblia dice, vamos a poner un ejemplo que es muy sencillito. Dice de esta manera la Biblia. Dice claritico, dice así. Dice, maridos, vivid sabiamente con ellas. ¿Ya? Maridos, vivid sabiamente con ellas. Como tratándolas como un vaso, ¿qué? Frágil. ¿Ya? Y mire lo que dice. Para que vuestras oraciones no tengan, ¿qué? Estorbo. Y eso sí es con la esposa, imagine con los demás hermanos. ¿Y cómo es vivir sabiamente? Oseas 14:9, vamos a mirar cómo es vivir sabiamente. ¿Cómo es vivir? Oseas 14:9, ¿cómo es vivir sabiamente? Bueno, tengo 15 minutos y todavía me hacen falta 6 citas bíblicas. Bueno, vamos a ver si alcanzamos. ¿Cómo es vivir sabiamente? Oseas 14:9, ¿cómo es vivir sabiamente? Oseas 14:9. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Sí. Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Si usted, hermanos, hoy entendieron, escúchenme bien, esta enseñanza, usted es ¿qué? Sabio porque entendió, ¿ya? Y si usted sabe ya esto que usted entendió, usted es una virgen prudente porque la sabe. Y lo que usted sabe, hermano Diego, lo que usted sabe es lo que usted va a poner ¿en qué? En práctica. Lo que usted no sabe, ¿cómo lo va a poner en práctica? Oseas 14:9. ¿Quién es sabio para que entienda y quién es prudente para que lo sepa? Entonces las vírgenes prudentes eran sabias porque entendieron cómo debían de hacer las cosas, tomar la lámpara juntamente con aceite. Y como lo sabían, lo hicieron. Pero las insensatas, como no entendieron, no lo sabían, no, tomemos la lámpara y se fueron, porque no sabían que tenían que hacer eso. Hasta ahí todo entendido, hermano Moisés, hermana Ken, Alan, todo entendido, Dieguito. Aquí viene ahora. Si pertenecemos a esta vid escogida, ¿qué clase de instrumento llego a ser? Hechos 9:15. Si yo pertenezco a Cristo, ¿qué clase de instrumento yo llego a ser? Sí, si yo pertenezco a Cristo, yo, hermana Kelly, hermano Henry, yo solamente lo que me diga Cristo y los apóstoles y todo lo que esté en la Biblia de N Apocalipsis que esté conforme a la sana palabra de Cristo, eso es lo que yo voy a hacer. ¿Qué clase de instrumento llego a ser? Por eso. Es decir, Hechos 9:15, hermano, puede leerlo. El Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Óyeme. Y de reyes y de los hijos de Israel. Usted será, Alan, usted será un instrumento escogido. Y yo seré un instrumento escogido cuando yo pueda confesar delante de los hombres ¿a quién? A Jesucristo. No confesar otra cosa, sino es a Jesucristo. Hermana Kelly, a Él es que tenemos que confesarlo. Yo quiero que cuando salgan de esta enseñanza bíblica, ustedes salgan viendo ¿a quién? Solamente a Cristo. Eso es lo que yo persigo. El hermano Henry es un instrumento nada más, pero ustedes no tienen que salir viendo al hermano Henry. Ustedes tienen que salir de esta enseñanza viendo ¿a quién? A Jesucristo y oyéndolo a Él. Ahora, y si usted está en esa vid escogida y verdadera y cumple su palabra,
¿qué no te podrán hacer contra ti? Romanos 8:33. ¿Qué no podrán hacer contra ti? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién qué dice ahí? ¿Quién qué acusará a quién? A los escogidos. Y usted ya sabe por qué son escogidos, porque están en la vid ¿qué? Escogida, en la vid verdadera y escogida. ¿Quién acusará a los escogidos de quién? De Dios. O sea, no hay nadie que los pueda acusar, porque si son escogidos, ¿de qué los van a acusar? Ya de nada. Pero ahora vamos a ir a Apocalipsis 12:10. ¿Ya? Y la pregunta es, ¿quién fue nuestro principal acusador delante de Dios? ¿Quién fue nuestro principal acusador? Fue, porque ahora ya no lo es. Y ahorita le voy a decir por qué. Pero había un acusador tremendo delante de Dios. Apocalipsis 12:10, hermano Noel. Apocalipsis 12:10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Allí está. ¿Ha sido lanzado a dónde? Afuera, el que acusaba a nuestros hermanos que las 24 horas del día y noche. Entonces, antes de que Cristo muriera en la cruz del Calvario, hermana Kaylee y Alan, antes de que Cristo muriera en la cruz del Calvario, Satanás mantenía ya metido. Por eso cuando Job por eso pasó eso. Y le dice Dios: ¿y usted no ha considerado a mi siervo Job? Ah, no, pero si usted lo tiene rodeado de tanta riqueza, el hombre está ahí tranquilo por eso. No, el hombre es temeroso de Dios, es perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. No, Señor, yo le toco la riqueza y verá que mismo te deja. Él mantenía acusando día y noche a sus escogidos. Pero ¿cómo le hemos vencido para que Él no nos siga acusando? Apocalipsis 12:11. ¿Qué dice? Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Entonces, ellos le han vencido por la sangre de ¿qué, hermana Kelly? Del Cordero. O sea que cuando Cristo murió en la cruz de Calvario, ¿le tapó la boca a quién? Yo pagué la culpa del hermano Mauricio. Yo pagué la culpa del hermano Diego. Eso es lo que hace Cristo en la cruz del Calvario. Murió por todos tus errores y por todos tus pecados. ¿Qué tienes que hacer tú y yo? Creer en eso. Eso es. Cuando yo creo, me es contado ¿por qué? Por justicia. Abraham le creyó a Dios y le fue contado ¿por qué? Por justicia. Y cuando a mí me hacen justicia, si alguien viene y me hace una maldad terrible y me llevan a la corte y me hacen justicia, ¿a mí me lastiman o a mí me hacen justicia? A mí me dejan libre, porque me están haciendo justicia de un mal que lo hacía Satanás. Entonces, que hacía la persona. Lo mismo, Satanás mantenía día y noche acusándonos. Pero cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, lo botaron del cielo para afuera. Ya no nos acusa más. Pero yo tengo que creer en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Porque si yo no creo, Satanás va a estar recordándote a ti en la mente. Tú hiciste esto, tú hiciste... No. Ese era el viejo hombre. Yo ya no vivo yo más que él. Por eso es que Dios dice: no me acordaré nunca más de qué. De tus pecados. Porque es que Él ya pagó. Pero Satanás mantiene recordándole cosas. Y no, Él ya pagó. Lo que usted tiene es que creer en esas palabras que no volverán a Él vacías. Y ahora, ¿qué han alcanzado los escogidos que pertenecen a esa vid escogida? ¿Qué han alcanzado? Romanos 11:7. Un saludo para la hermana Petrona Molina, la estamos extrañando por acá. Fabio Alarcón en Colombia, felicita a Molina. Y deberían a ver si hay más. Bueno, para las
50 personas en los 3 canales del ISMI y en cada canal hay 150. Dios les bendiga. Gracias por conectarse y estar en estas enseñanzas bíblicas y por los hermanos que mirarán en los 5 canales de YouTube también esta enseñanza. Bueno, muy importante hasta acá todo. ¿Cierto, Anastasia? Muy importante lo que hemos hablado. Ok. Entonces, ahora viene. ¿Qué han alcanzado los escogidos que pertenecen a esta vida escogida? Romanos 11:7, ¿cómo nos dice? Que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Entonces, nosotros lo hemos alcanzado. ¿Por qué Israel no lo alcanzó? Porque no entendieron el mensaje de Cristo. Pero usted y yo hemos entendido ya el mensaje de Cristo, que es que yo no juzgo ni condeno, solamente que hago perdonar, porque Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había ¿qué? Perdido. Tenemos que hacer eso. Ahora, ¿cómo deben de vestir estos escogidos para que alcancen a dar fruto en la vid verdadera? Ahora, ¿cómo deben de vestir los escogidos? Recuerden que hay parte donde nosotros nos enseñan lo que es la parte física, ¿ya? Pero si hoy nos van a enseñar a enseñar la parte física, pues ni el hermano Moisés ni yo visto como Jesucristo, porque ellos vestían túnicas, ¿ya? Entonces, si fuera esa vestimenta, estaríamos nosotros pues grave, porque Jesucristo no se ponía ni un chaleco, ni una corbata, ni habían camisas, sino era una túnica. Entonces, ¿cómo deben de vestir esos escogidos que están pegados a esa vida escogida? Colosenses 3:12. Colosenses 3:12. Colosenses 3:12. Tenemos problemas en Facebook. Tenemos algunos problemas técnicos de conexión, pero bueno, ya vamos a ir. Ok. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Siga leyendo. Soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Qué tal esa vestimenta? ¿Qué tal? ¿Nos hace falta algo de esa vestimenta? ¿Nos hace falta algo? Mire, dice, soportándoos unos a otros. Eso es bien difícil. En una congregación es bien difícil. Pero usted mira a un hermano que de pronto cuando habla es muy imprudente y la ofende, usted tiene que soportarlo. ¿Por qué él lo hace? Porque le hace falta ¿qué? Conocimiento. Pero si usted tiene conocimiento como Cristo, usted va a decir, Padre, perdónalos porque no saben qué, lo que hacen. Pero después de eso hay un sobre todo, un abrigo. Ya usted tiene entrañable misericordia, bondad, benignidad, soportando unos a otros y perdonándonos como Cristo perdonó en la cruz. Pero luego se pone usted un abrigo, el que le va a dar calor total. ¿Cuál es ese? Y sobre todo, ¿qué? Un sobre todo. ¿Qué dice ahí el siguiente versículo? Y sobre todo, tomando ¿qué? Y sobre todo, todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y sobre todas estas cosas, ¿qué? ¿Vestidos de qué? Amor. De amor. Porque si usted no tiene amor, no va a tener entrañable misericordia. Si usted no tiene amor, no va a ser ¿qué? Benigno. Si usted no tiene amor, no va a perdonar como Cristo perdonó. Si usted no tiene amor, usted no va a ser misericordioso. Si usted no tiene amor, usted va a juzgar. Si usted no tiene amor, usted va a condenar. ¿Cómo amamos nosotros a Cristo? ¿Qué tenemos que hacer para yo amar a Cristo, hermana Francisca? Uno puede decir, bueno, vamos a leer Juan 14:15, a ver qué es lo que tenemos que hacer para yo decir, Señor, yo te amo, pero yo te amo. Pero nosotros hablamos muchas veces, Señor, yo te amo, tú sabes que yo te amo. Pero cuando yo amo a Cristo, yo tengo que hacer algo. ¿Qué dice? 14:15. Si me amáis,
guardar mis mandamientos. Amén. Y nosotros decimos, amamos a Cristo y no guardan los mandamientos. ¿Amamos? No. Amamos a Cristo. Ahora, las vestiduras de los escogidos, ya las vimos, se convierten en vestiduras sacerdotales. ¿Ya? Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, con esa vestidura de los escogidos que hemos leído de entrañable misericordia, de benignos, de misericordiosos, de bondadosos, de amigables, de como que perdonamos, si alguien nos ofende, lo perdonamos como Cristo, y sobre todo tomando vestidos de qué, del amor, que es el vínculo perfecto. Si nos ponemos esa vestidura, esas vestiduras se convierten en las vestiduras del sacerdocio. De resto no. Usted va a ser un sacerdote, linaje escogido, para que anunciéis el evangelio. Y ahora, ¿y quién nos hizo sacerdotes? Apocalipsis 1:5, y terminé faltando 2 minutos. No, son las 7 exactas. ¿Ya? ¿Y quién nos hizo sacerdotes, reyes y sacerdotes? Apocalipsis 1:5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Amén. ¿Qué más? Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, ¿quién te hizo a ti rey y sacerdote? Jesucristo. ¿Y cómo te hizo rey y sacerdote? Cuando usted dijo, Señor, yo te amo. ¿Y por qué te amo? Porque yo guardo ¿qué? Sus mandamientos. ¿Cuáles son sus mandamientos? Su palabra, y es amarás a tu prójimo como a quién, como a ti mismo. Y entonces en ese está la vestidura de ese escogido, de entrañable misericordia, bondadoso, amable, atento, que soporta, que perdona. Si alguno tiene queja contra alguien, lo perdona, y sobre todo que se viste de amor. Y entonces, cuando aparezca Cristo, esa esposa que está esperando al esposo va a estar vestida de lino fino, limpio y ¿qué? Y resplandeciente. Esa es la vestidura escogida, que son las acciones que justas de los santos. Cuando usted ama a su hermano, permanece ¿en qué? En la luz. Y tenemos que andar en la enseñanza para que las tinieblas no ¿qué? No nos sorprendan. Entonces, hermanos, tenemos un gran reto. Y la ventaja que tenemos es que las palabras de Cristo no vuelven a Él vacías, sino que van a hacer la obra. ¿Cuántos quieren que hagamos una oración y decir que recibimos todas las palabras de Cristo para que hagan la obra en nosotros? Amén. Oremos todos. Padre Celestial, yo te doy gracias por esta palabra. Y Señor, que esta palabra impacte los corazones en esta noche. Señor, que llegue a todos los corazones que la han escuchado a través de las redes sociales y a nuestras vidas. Y Señor, con esa confianza que tú nos das, que no volverá, Señor, esas palabras vacías a ti, sino que harán esa maravillosa obra. Señor, yo presento este grupo que está aquí en el salón de conferencias, para que, Señor, tú seas inundándolos de esta enseñanza, de esta agua pura, de esta agua limpia. Inúndanos, Señor, para que nosotros podamos estar preparados para ese día en el que tú envías los ángeles con voz de trompeta a juntar a tus escogidos. Señor, que podamos decir con toda convicción, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pero si Cristo vive en mí, es porque el viejo hombre ya murió. Señor, ahora somos vestidos como escogidos de Dios. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz. Gracias, Señor, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Un abrazo para todos, un saludo para todas las personas y hermanos, estamos a las puertas. Luchen por tener la lámpara encendida, luchen por tener estas enseñanzas. Amén. Ahora, un saludito para todos, para la hermana Felicita Molina, para el hermano Fabio Alarcón en Colombia, Petrona Molina, para todos los que se conectaron y para las 68 personas que están en los 3 canales y para los hermanos que están en los 5 canales de YouTube. Dios les bendiga grandemente.